Que el Señor le bendiga. Bienvenido a la última clase de este módulo titulado Verdades Fundamentales. En el día de hoy vamos a aprender y vamos a hablar sobre la oración, lo esencial que es la oración para el cristiano. Hay un dicho que dice que la oración es para el cristiano como el oxígeno es para el humano. En el momento que el humano deja de respirar, puede sufrir daños cerebrales. En el momento que el cristiano deja de orar, también puede sufrir algunos daños espirituales a nivel de su conexión con Dios. Vamos a ver su importancia y el por qué es necesario. A continuación, la clase titulada La oración. Que el Señor te bendiga. Bueno, bienvenidos a todos a la última clase de este currículum, este módulo de fundamentos o verdades fundamentales. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Ya hemos hablado que nosotros somos una creación especial, la necesidad de un Salvador, que somos pecadores, el arrepentimiento, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús? Vimos su resurrección. ¿Por qué seguimos a Cristo, no a otros dioses? ¿Por qué Él? Hablamos también del Espíritu Santo. Amén. Hablamos de una cantidad de cosas que son esenciales para nuestro crecimiento. En sí, estos son clases de fundamento. Estas clases de fundamentos son útiles para nosotros, pararnos firme en aquello que nosotros creemos para seguir adelante. Esto nosotros lo vemos a través de la Biblia. ¿Okay? Usted puede ir a un presbiteriano y entenderá esto también que todos nosotros hemos predicado, igualmente que un pentecostal también. ¿Okay? Porque estos son cosas que tienen que ver con la Biblia. Cómo es que Dios se relaciona con su pueblo y cuáles son las cosas que Él planta para nosotros tener un mejor crecimiento espiritual con Él. ¿Okay? De eso se trata. All right? So, hoy vamos a hablar sobre la oración y el versículo clave que tenemos nosotros es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, que claramente dice así: orar sin cesar. Orar sin cesar. La oración es uno de los hábitos más difíciles de establecer y uno de los más fáciles de dejar. Es uno de los más difíciles de establecer. Uno no ora porque se siente bien. Uno no ora por forma religiosa, sino uno debe de orar porque es parte de tu vida de adoración y es necesario para ti como un ser tripartito que en esa área de su tricotomía tiene la parte espiritual. De la misma forma que el humano necesita el aire para vivir en este planeta, el cristiano necesita la oración para seguir adelante en su camino. Una de las formas en la cual nosotros podemos buscar la voluntad de Dios, aparte de la revelación escrita, que es su palabra, es a través de este mecanismo o esta herramienta que tenemos nosotros, que es la oración. La oración es vital. Tenemos que hacerlo constantemente. Y eso es lo que la palabra nos dice, que tenemos que orar sin cesar. Ahora, ¿qué es orar? Esa es la primera pregunta que hago. ¿Qué es orar? Si preguntamos todo, vamos a tener casi la misma definición, pero orar es solamente hablar con Dios. Es eso. Cuando yo miro la definición de oración en el diccionario, me dice que la oración es un conjunto de palabras que expresan un concepto. Right? That's what a sentence is. Eso es lo que es una oración. Si yo entiendo que eso es una oración y yo lo aplico a mi oración, esto quiere decir que cuando yo oro y hablo con Dios, tengo que tener un conjunto de palabras que expresan algo de mí. ¿Hace sentido? Es eso la oración. Entonces, si es un conjunto de palabras que expresan un concepto o hablan de algo inteligente, no es una vana repetición. Jesús claramente lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, que no hagamos vanas repeticiones no hagamos vanas repeticiones como los gentiles hacen, pensando que así van a adquirir algo de parte de Dios. No tenemos que hacer esas vanas repeticiones, sino que cuando nosotros oremos, debe de tener un concepto inteligente detrás de nosotros, detrás de esa oración, perdón. Cuando uno se sienta en esa conversación, imagínese que es uno hablando, para ponérselo así, con otra persona.
Y si yo estuviera hablando contigo, estuviera repitiendo la misma cosa, tú pensarías dos cosas. Ok, o el hombre tiene problemas mentales, right? O es gago y todavía no ha llegado a la otra parte de la oración que quiere decir. Pero con Dios no es así. ¿Ok? So, tenemos que salir de esas vanas repeticiones y expresar ese concepto y entender que si es una conversación inteligente, ¿qué es lo que nosotros debemos utilizar en el momento de la oración? ¿Nuestra qué? Nuestra mente. Porque es una conversación inteligente. ¿Ok? Y es una conversación en donde su creación, o sea, nosotros, establece una relación con su creador, que es Dios, y a través de esa oración debe de haber una humillación. Debemos humillarnos delante de Él. Nosotros no podemos venir hacia Él. Por eso es, ¿cuántos han venido aquí a la oración los lunes que tenemos nosotros en la iglesia? Amén, casi todos hemos estado aquí. ¿Okay? Nosotros no venimos de una así a presentarle al Señor, Señor, esto y esto. No, no, no. Primero se prepara el ambiente, se prepara el corazón. ¿Cómo? Con adoración y alabanza. You know? Se alaba a Dios, se exalta a Dios, se adora a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos con el concepto, no porque es algo que es parte del formato que tenemos nosotros aquí. No, es porque cuando nosotros alabamos y glorificamos a Dios y lo adoramos a Él, en ese momento estamos humillándonos nosotros delante de Él, exaltándolo a Él, para que Él sea glorificado. Y luego iniciamos con la oración. ¿Ok? So, la oración es un conjunto de palabras que expresan un concepto. Es algo en la cual lleva a cabo una conversación inteligente en donde su creación, o sea, nosotros hablamos con su creador, o sea, Dios, ¿ok? Para llevar a cabo esa relación. Y es algo donde nosotros tenemos que estar humillados delante de Él, ¿ok? Su importancia, ¿por qué la oración es importante? Como he dicho, la oración es similar al oxígeno. ¿De qué forma? Que si el cristiano deja de orar, algo comienza a pasar en su vida espiritual. No hay crecimiento espiritual. Y comienza a enfriarse, para ponerlo de esa forma. De la misma forma que cuando un humano deja de respirar y cuando pasan los minutos, pueden haber daños en su cerebro, con sus neuronas y todas sus células que están ahí. También pueden haber daños a nivel espiritual también. Debemos de orar. Que la oración es un privilegio. Eso es número uno. Podemos decir que la oración es un privilegio. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús habló sobre la necesidad de orar y de no cesar o de no desmayar. Eso dice, si Jesús lo dice en Lucas 18:1, que hay una necesidad de orar y no desmayar, eso me deja saber a mí de que nosotros tenemos que utilizar ese privilegio de oración constantemente. Fue Jesús el que lo dijo y los apóstoles los enseñan. Y debe de ser así con nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros nos acercamos a Dios y vamos a entender un poco más su voluntad. Tenemos que tener algo claro. La voluntad de Dios es progresiva. Nunca olviden eso. La voluntad de Dios es progresiva. Dios no es que te enseñe una fotografía panorámica, no. Es como que si tú estuvieras entrando a un cuarto oscuro y poco a poco, mientras vas avanzando, Él va alumbrando el camino para que tú vayas viendo lo que hay. Poco a poco, es progresiva, ¿ok? Él va enseñándote eso. Yo puedo utilizar el discernimiento a través del Espíritu Santo para entender ciertas cosas, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo no está acompañado, o sea, si mi vida espiritual, para ponerlo así, si mi vida espiritual no está acompañada de la oración y la lectura de la palabra, el discernimiento no va a estar activo. Porque como nosotros como cristianos tenemos que filtrar todo a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Ese es el primer estándar, el único estándar y la única palabra que seguimos nosotros es esa. Tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios, uno. Y dos, en la oración podemos también nosotros ver qué es lo que Dios quiere para nosotros y cuál es la voluntad de Dios para ciertas cosas. Porque Él pondrá ese sentimiento en nosotros y lo vamos a reconocer a través del Espíritu Santo en nosotros. ¿Hace sentido eso? Sí. Ok, perfecto. Ahora,
cuando tiene que ver con la oración, también es importante porque es ahí donde nosotros podemos escuchar la palabra, escuchar a Dios. Dios nos habla a nosotros. Por eso que yo digo, yo no tengo que ir para ningún profeta para que me profetice que si yo qué, que si yo cuánto. A mí Dios me habla todos los días, a mí. Dios a usted le habla todos los días. La pregunta es si usted está escuchando sí o no. Usted tiene la palabra de Dios, o sea, un pedacito de la mente de Dios, Él ha revelado en su palabra. Y sobre todo, tiene la oración. ¿Tú quieres buscar la voluntad de Dios para tu vida? Ora. Ora. Dios utilizará a una persona para confirmar aquello que Dios te ha dicho. No es para que Dios te abra camino para ciertas cosas, porque predecir el futuro y todo eso no. ¿Tú quieres ver la voluntad de Dios para tu vida? Pasa tiempo con Dios. Calidad de tiempo, no cantidad de tiempo. Ese es otro punto. La oración debe de tener calidad de tiempo, no cantidad de tiempo. Todos aquellos que son maduros espiritualmente, acuérdense, la madurez espiritual es progresiva también, es algo que va en aumento mientras pasa el tiempo, porque todos nosotros estamos bajo construcción. Pero usted hablará con ellos y se darán cuenta que algunos de ellos solamente tienen que pasar 20 minutos, media hora, una hora de tiempo con el Señor y ya el Señor le habla. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida de integridad delante de Dios y tienen una disciplina de oración y lectura de la palabra. Hay otros que hacen unos maratones de oraciones pensando que así van a recibir palabra o van a entender la voluntad de Dios y no reciben ni la ñ del cielo. Nada. ¿Por qué? Porque su corazón no está alineado con lo que Dios quiere y manda en su palabra. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, lo que nos dice el autor de Hebreos ahí es que podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia, porque ya Cristo a través de su velo abrió ese camino al lugar santísimo. Y si dice ahí en Hebreos 10, 19, 22, y si dice ahí que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, eso quiere decir que yo puedo entrar con tranquilidad y sentarme tranquilo y hablar tranquilo, porque hay confianza. Entonces se trata de ¿qué? De calidad, no de cantidad de tiempo. Amén. También hay otros beneficios que tiene la oración. En la oración nosotros podemos pedir lo que necesitamos, pedir lo que queremos o necesitamos. Necesitamos. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. No para pedir para nuestros propios deleites, como dice. Señor, dame un Ferrari, ¿para qué? Señor, dame esto, dame lo otro. No. Ahora, Señor, dame un carrito para yo recoger los hermanos. Si eso está en la voluntad de Dios para tu vida, Él te lo dará porque se tiene que ver con su voluntad. Y a veces uno le está pidiendo, Señor, pero pues, no. Entonces uno le pide a Dios estas cosas. Uno no tiene que pedir a Dios es exactamente lo que necesitamos para su obra. Después lo otro vendrá por sí mismo, ¿ok? Por eso es que cuando tú pides, que pides mal para gastar sus propios deleites, eso me habla de que la persona, su motivación está solamente en él, en su ego, en su orgullo, en lo que quiere. Y ahí su naturaleza caída es lo que está llevando el mando de la oración. Cuando nosotros tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer nosotros es humillarnos para luego poder pedir lo que tenemos que pedir. Amén. Amén. Entonces, para eso hay unos pasajes bíblicos que sí me gustaría que lo escribieran, de pedir Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, versículo 7. Sí. Y primera de Juan 5, 14. Quiero que entiendan algo. El Señor sabe exactamente lo que le hace falta a ustedes. Él lo sabe. Mateo 7, 7 habla de eso. Dice, ¿cuáles de ustedes que están aquí, si su hijo le pide a usted un pescado, usted le dará una piedra? Si le pide un pan, no, si le pide un pan, le dará una piedra. Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si ustedes siendo malos hacen buena dádiva con sus hijos, estoy parafraseando, ¿qué más Dios hará con sus hijos cuando le pidieran lo que necesitaran? Pero miren muy bien lo que hizo Jesús.
Jesús, cuando él está hablando de pedir, él utiliza dos cosas. Él utiliza el pan y el pescado. Esos son alimentos, esos son cosas que necesitamos. Él no dice ahí en la oración, ¿cuáles de ustedes pide una mansión? ¿O cuáles de ustedes piden dinero? ¿O cuántos de ustedes piden cosas para que ustedes quieren en su corazón, para gastar en su propio deleite, para inflar su ego? Él no habla de eso. Él habla de cosas esenciales que se necesitan. Porque hay gente que solamente se enfoca en la primera parte de ese pasaje. No, que pide y se os dará. Abre que sí o qué. Si piden en mí, todo lo que pidieren en mi nombre se lo daré. Pero se olvidan de lo que dijo Jesús. Pescado y pan. Cosas esenciales para nuestro sustento, para la vida. Dios sabe exactamente lo que usted necesita. Pero Él como quiera quiere que nosotros vayamos a Él y se lo pidamos. Porque Él quiere escuchar. Amén. Amén. También, aparte de pedir, otro beneficio de la oración es la intercesión. Interceder para que Dios cumpla sus planes en otras personas y a través de ellos. El apóstol Pablo hace una oración intercedora en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. Y en esa oración, cuando usted la lea, Efesios 3, 14 y 17, cuando usted la lea, verá el factor intercesión, para ponerlo así, en esa oración de Pablo. Porque él está intercediendo por aquellos en Éfeso y por nosotros también. Cuando nosotros estamos intercediendo, nos estamos poniendo en medio de Él, en medio de algo. Estamos como una intercesión, está un cruce entre medio de algo, ¿verdad? Estamos poniéndonos como en la brecha o en medio de Dios y de la situación de la otra persona e intercediendo por esa persona. Por ejemplo, cuando usted tiene a alguien que está enfermo y esa persona quizás no puede orar, usted puede orar por esa persona, intercediendo por esa persona para que el Señor la sane. Una persona que está en la prisión, usted puede interceder. Una persona que quizás está caminando por un camino difícil, está pasando por algo, usted puede interceder por esa persona. Es algo que nosotros tenemos. Podemos interceder. ¿Ok? ¿Para qué? Y aquí viene, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la vida. Nosotros a veces en la oración, y yo soy culpable de eso, utilizamos palabras como yo declaro y decreto. Nosotros no usamos decreto ni nada de esa cosa. Eso viene de que el claiming, que si tú lo dices se hará. Nosotros no tenemos la potestad de que decir algo que se haga. Nosotros lo que tenemos que decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Ok? En el vocablo hispano a veces la palabra declarar suena como que, bueno, yo declamo de acuerdo a la voluntad de Dios y a veces lo usamos y todo eso. That's fine. Pero yo quiero que ustedes entiendan y estén claros en esto. Cuando nosotros oramos, lo que queremos que se lleve a cabo es la voluntad de Dios, no mis deseos. Porque mi deseo es que X persona sea sanada del SIDA o deje la droga o deje la adicción. Ese es mi deseo. Pero si Dios ha permitido de que esa persona pase por ese camino y esa parte de su voluntad, yo tengo que estar tranquilo con eso. Y tengo que recordar una y otra vez que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por último, ¿cómo debe ser la oración hecha? ¿Ok? Primeramente, debe ser el nombre de Jesús. La oración primeramente debe ser hecha en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 13 al versículo 14. Juan 14, versículo 13 a 14. Dice, todo lo que pidieras ¿en qué? En mi nombre. ¿Ok? Todo lo que pidieras en mi nombre. O sea, dice así, y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. ¿Ok? Cristo es la piedra angular de todo lo que existe y por medio de Él es que podemos llegar al Padre. Eso debe de ser en el nombre de Jesús, número 1. Número 2, la oración debe ser inspirada por el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene. Debe ser inspirada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Sí, la oración debe ser inspirada por el Espíritu Santo. Efesios 6, versículo 18. No se debe ser inspirada por mis propios deleites.
Okay, no debe ser impulsada por una motivación incorrecta. El Espíritu Santo tiene una misión muy importante aquí y ahora. Y es por causa del Espíritu Santo que todos nosotros podemos llevar una vida de victoria. Y esto implica que el Espíritu Santo se involucra en todos los detalles de nuestro diario vivir. Y nosotros vimos eso en la charla del Espíritu Santo. ¿Okay? También, la oración debe ser hecha con entendimiento de los planes de Dios y basada exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso es que cuando oramos, ustedes ven que cuando nosotros estamos orando, siempre recitamos un pasaje que se alinea a esa oración. Señor, porque tú dices en tu palabra esto y esto y esto y esto. Estamos alineando la oración a su palabra. El mismo Jesús también hizo lo mismo. Los apóstoles también hicieron lo mismo. Eso está en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios 14, 15. Pablo es un contraste entre el nombre natural y el nombre espiritual, pero él está hablando sobre los dones y sobre el hablar en lengua, en donde hay personas que cuando hablan en lengua se edifican ¿a quién? A solamente ellos mismos, no edifican a más nadie, a menos que haya un intérprete. Pero 9 times out of 10 is for them, es para ellos, ¿ok? Pero aquí Pablo lo que está diciendo, lo que yo hago en mi mente también lo haré con mi espíritu, ¿ok? Lo que yo hago en mi espíritu, o sea, todo aquello que se lleva a cabo con el Espíritu Santo debe estar alineado con mi mente para llevar a cabo esa oración. Si adoraré y oraré en mi mente, también lo haré en mi espíritu. ¿Ok? Y lo más importante sobre la oración es que es una relación de comunicación. ¿Ok? Es una comunicación. Y por último, la oración debe ser hecha de todo corazón. Eso por último. La oración debe ser hecha de todo corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice así, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13. Debe ser hecha de todo corazón. ¿Ok? Debe ser hecha en fe. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Debe ser hecha en fe. Santiago aquí le está diciendo que si alguno quiere sabiduría, pídasela al Señor, que Él la da libre y gratuitamente sin reproche. 1, 5 al 8. Dice, si no, y cuando pidieres al Padre, no pida dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que va y regresa. Y me encanta el versículo 8, en donde dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, que aquel que es inconstante, que duda, será constante en todo su camino y dudará de aquello que pidió delante de Dios. Ok, se lo presentó. De todo corazón, en fe, debe ser hecha en integridad. Santiago capítulo 5, versículo 16. Ok. Orad los unos por nosotros, confesados pecados entre los unos a nosotros. Y la oración del justo puede mucho. Después viene obediencia, ok. Es primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Debe ser hecha en obediencia, ok. Y por último, la prioridad debe ser siempre lo espiritual. Mateo 6, versículo 33. Lo primordial debe ser lo espiritual. Mateo 6, versículo 33. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6, versículo 33. Bueno, que el Señor le bendiga y nos vemos nosotros entonces para el próximo ciclo que se aproxima pronto, ¿ok? Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros a través de esta jornada de 11 clases sobre estas verdades fundamentales. Hemos aprendido que somos una creación especial. Aprendimos sobre el pecado, la muerte espiritual, la necesidad de un Salvador. ¿Quién es Cristo? Murió en la cruz por ti y por mí. Él resucitó de los muertos. Hablamos sobre el Espíritu Santo, sobre un nuevo nacimiento y sobre todo hablamos sobre la oración. Espero que estas clases, mientras vas continuando tu vida espiritual, sean de buenas herramientas para seguir construyendo sobre estas cosas. Porque acuérdate, en Cristo seguimos aprendiendo más. Te invito
a que no te quedes solamente en este básico fundamento, sino que vayas construyendo sobre este fundamento mientras vas invirtiendo tiempo en Jesús y en la palabra. Que el Señor te bendiga y hasta pronto.